Bueno, como introducción, cuando existen varios tipos de sustancias, polares y apolares. Las polares son aquellas que normalmente tienen cargas eléctricas parciales o formales, o sea, absolutas, o se dice formal. Y apolares, las que normalmente no tienen cargas eléctricas. Y también existen algunas que se llaman anfotéricas. Los anfóteros son sustancias que presentan carga en una parte de su molécula y en otra no. Y entonces, la regla de solubilidades dice que todo lo que es soluble, las cosas son solubles entre sí, de acuerdo a su polaridad. Entonces, todo lo polar es soluble en polar, todo lo apolar es soluble en apolar, pero los anfóteros son solubles en una cosa y en otra. Y se utilizan precisamente para hacer las emulsiones, que son mezclas de una sustancia polar y una polar. Entre las sustancias polares tenemos, por ejemplo, el agua, que es el más importante, algunos ácidos, la mayoría de las sales metálicas y algunos solventes de cadena corta como el alcohol. Y bueno, entre las sustancias químicas apolares tenemos, por ejemplo, prácticamente todas las grasas, todos los éteres derivados del colesterol y los halogenuros de carbono. Entre estos halogenuros de carbono les puse uno importante que vamos a utilizar aquí para este ejemplo, que es el triclorometano, mejor conocido como cloroformo. Y entre las sustancias anfotéricas tenemos algunos ácidos como el ácido acético y algunos poliácidos como el NTDA, el ácido cítrico y algunas otras sustancias. Y aquí pues prácticamente todos los detergentes, que son los que se utilizan para hacer las emulsiones. Detergentes y jabones también, porque no es lo mismo. Jabones. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Resulta que cuando mezclas esas tres sustancias se maneja el diagrama de tres componentes o isoterma. ¿Por qué se llama isoterma? Porque es esa temperatura constante. Si varías la temperatura, la composición más o menos cambia. En estos isotermas, ¿qué se hace? Aquí, en esta línea, este es el 100% de la sustancia anfotérica. Es decir, en este caso vamos a utilizar como anfótero al ácido acético. Al ácido acético. Ese es el 100% de la sustancia. Aquí sería el 50% de esa sustancia. Toda esta línea es el 50%. Aquí sería el 25%. Y esta línea es la del 0%. Aquí entonces esta sería del 75%, ¿no? Pero toda esta línea, no solamente un puntito, no, toda la línea, de acá también de este lado, también de este y también de este. Ajá. Ahora, significa que entonces también las otras manejan esto. Esta línea que está aquí, que está fuera del triángulo, esta es la línea del 100% en este caso de la sustancia que es el cloroformo, el triclorometano. Esa es la línea del 100%. Esta sería la del 50%, la del 50%, la del 75%, la del 25% y la del 0%. Esta es la del 0%. Y obviamente es 0%, ¿por qué? Porque aquí el 100% es ácido. Eso significa que todo lo demás va a ser nada, no va a tener ningún componente. Ajá. Entonces, para el agua, del otro lado, aquí la que tenemos es el agua, el H2O. El agua tiene exactamente, esta es la línea del 100, la línea del 50, la línea del 25 y la línea del 0. Ajá. Entonces, este punto que está aquí es, vamos a poner primero el agua, luego el cloroformo y luego el ácido acético. Entonces aquí este punto es 0% agua, 0% cloroformo, pero 100% ácido acético. Este punto que tenemos aquí es 100% agua, 0% cloroformo y 0% ácido acético. Este punto que tenemos aquí, este punto es 0% agua, 100% cloroformo, 0% ácido acético. Y si tenemos un punto aquí en el centro, ¿dónde sería el centro? Aquí más o menos, ¿no? Este punto, ¿qué sería? Ese punto tiene que ser un tercio y un tercio. No le queda de otra. No puede ser 50, 50, un tercio, no, espérate. Entonces significa que esta cosa
pasaría en la línea del 33% de agua, pasaría en la línea del 33% de cloroformo y en el 33% de ácido acético. Ajá. Y bueno, esto cobra relevancia, bueno, más bien esto complica las cosas cuando existe lo que se llaman diagramas de solubilidad. Entonces, resulta que si yo mezclo el agua y el cloroformo, se forman dos fases. Aquí abajo va a estar el cloroformo y aquí arriba va a estar el agua. Y cuando yo agrego el tercer componente, que es el ácido acético, aquí hay una línea divisoria muy clara, se ve perfectamente la separación entre las dos sustancias. Pero cuando agrego el ácido acético, esta línea divisoria se vuelve un poco borrosa y llega a englobar una parte del cloroformo y una parte del agua. Pero no se forman tres componentes. Ya cuando se asienta esto, ya nada más se forman dos, pero esta línea de fase se puede recorrer hacia arriba o se puede recorrer hacia abajo, dependiendo qué tanta proporción agregue. Esa proporción depende de quién, del emulsificante, que en este caso es ácido acético. Esta es una línea de dos fases. Aquí entonces, esta es la línea de dos fases, esta es la línea. Eso significa que cualquier composición, aquí arriba del 50%, del ácido acético, todo es una sola fase. O sea que esto lo vería nada más así, una sola fase, aquí en la probeta. Se vería nada más una sola fase y no se ve nada, ninguno de los componentes. Todo está emulsificado en una sola fase. Con término emulsificado no se pronuncia así. No, bueno, no aplica para este caso, pero es otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que cuando nosotros mezclamos agua, cloroformo y ácido acético, resulta que se forman dos fases y esas dos fases se rompen. Y cada una de esas fases, al momento de que se rompe, corren hacia los dos extremos de las dos curvas. Y entonces una línea se enriquece y la otra se empobrece en un componente. Este va a ser más rico en agua, a esta la voy a llamar X, y este va a ser más rico en cloroformo, y a este lo voy a llamar Y. Entonces, el problema consiste en lo siguiente: se mezclan 179 mililitros de agua, 121 de cloroformo y 50 de ácido acético, y se van a formar dos fases. La composición que tenemos ahí va a hacer que esté aquí en esta línea. O sea, si yo mezclo estos tres componentes, al sacar la fracción de cada uno va a caer aquí. Y resulta que en los diagramas diagramas ternarios vemos cómo cualquier punto que esté aquí se va a ir hacia los extremos, hacia allá y hacia allá. Si tengo un punto aquí, va a seguir la misma línea y se va a ir hacia acá y hacia acá. El punto que tengo es aquí, se rompe en X y se rompe en Y. Y la fracción de cada uno de X es esta y la fracción de Y es esa otra. Entonces la pregunta es: ¿cuántos mililitros de cada sustancia hay en cada fase? Entonces la fase X es la que es rica en agua. La fase Y es la que es rica en cloroformo. La pregunta es: ¿cuánto hay? ¿De qué volumen es X? ¿Qué volumen es Y? Y ese volumen de X y de Y, ¿qué porcentaje de cada componente es? Ajá. El planteamiento es lo más difícil, la resolución es lo más fácil. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a sacar las distintas fracciones. Entonces, quedamos que es el componente A, este es el componente B y este es el componente C. ¿Cuánto es la suma? Este más este más este. 9 más 1, 10, más 0, 0. Llevamos una. 8 más 2, 10, más 5, 15. Llevas una, entonces son 350 mililitros. Entonces hay que hacer la fracción de A. A, ¿cuánto va a ser? Son 179 entre 350. B van a ser 121 entre 350. C es igual a 50 entre 350. 5 esto es igual a un séptimo, esto es igual a un séptimo, entonces 0.1428. Los otros no sé porque no son fracciones enteras.
Yo no sé, pero mi Ouija sí sabe. 179 entre 350. Este me da 0.511428. Y este me tiene que dar la diferencia, pero de todos modos voy a hacer 121 entre 350. Punto 3457. Ahí está. Bueno, entonces, ya que tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Resulta que los distintos volúmenes que tengo ahí distribuidos están de la siguiente manera. Aquí tengo agua, esta es la fracción de agua y viceversa. Entonces, vamos a construir las tres ecuaciones para A, para B y para C. Entonces, en el componente X tengo punto 28, tengo punto 0.82, dije 28, 0.82 X más, ¿cuánto tengo de agua acá en la fracción B? 0.1, ¿no? 0.1 y esto me tiene que dar ¿cuánto? Los 179 mililitros, que es lo que agregué. Para el componente B, ¿cuánto tenemos en la fracción 1? 0.08 y 0.7. 0.08x más 0.7y me tiene que dar los 121 mililitros. Y para el componente C tengo 0.1 y 0.2. 0.1x más 0.2y me tiene que dar 50. Entonces tengo dos ecuaciones, tres incógnitas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Exactamente, voy a sacar las determinantes. Entonces vamos a construir la matriz y de ahí sacamos los determinantes.